Dios te bendiga y bienvenido al día 123 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 9 al capítulo 12 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, quisiera recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que nos puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas. Y de igual forma me gustaría poder invitarte a que puedas compartir este podcast con otras personas para que ellos también se puedan unir a este reto, a esta caminata, jornada de leer la Biblia en un año entero. Sé que hay momentos que tal vez pueda ser difícil continuar, pero es Dios quien nos fortalece y nos ayuda para poder continuar cada día con esta necesaria lectura, el poder alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Amén. De igual forma, vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora pedimos que seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable y ministre, Señor, la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías, el mayor, y sus hijos. Del clan de los Zeraitas regresó Jeuel, junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fue Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 760 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari. Bacar, Eres, Galalal, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana,
quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus parientes. Salmón fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado al tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Fines, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros, y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total hubo 212 porteros en esos días, y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel, el vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando la casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza, porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especies. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especies. A Matatías, levita e hijo mayor de Salum, el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribal. Meribal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Asricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas, capítulo 10. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel.
y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos de los en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que esos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas, capítulo 11. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel». Y el Señor su Dios le dijo: «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel». De modo que allí en Hebrón David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebus, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebus se mofaba de David: «Jamás entrarás aquí». Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: «El primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos». Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa y es por eso que se llamaba Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer el rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jazobeam, el Jacmonita, quien era líder de los 3, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Awa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamim y atacaron a los israelitas en el campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó, dándoles una gran victoria.
Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para reencontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joaída, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un arroyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecaí de Usa, Salmón de Ao, Maaraí de Netofa, Eled, hijo de Baana de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí de Gibea, en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Uraí de las proximidades de Gaas, Abialbón de Araba, Asmavet de Baurim, Eliaba de Salbón, los hijos de Hasén de Gisón, Jonatán, hijo de Saje de Arar, Ahimam, hijo de Sarar de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer de Mequer, Ahías de Pelón, Esro de Carmelo, Paaraí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mib'ar, hijo de Agrae, Selec de Amón, Naaraí de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías de Elitita, Zabad, hijo de Alaí, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijo de Jotam de Aroer, Hediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán, Itma de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel de Soba. Primera de Crónicas, capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Ziklag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha.
Todos eran parientes de Saúl. De la tribu de Benjamín, el jefe de Ahiezer, hijo de Seba de Gibea, su hermano Joás, era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Jeziel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías y Jaziel, Joanán y Josabad de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Hasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanaí el undécimo. Esos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y lo castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos cortará la cabeza si David cambia su lealtad. Se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Ziklag: Adnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Ziletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4600 guerreros. Entre ellos estaba Joaída, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan.
de la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudo y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Aleluya. Así que dentro de estos capítulos del 9, Primera de Crónicas, capítulo 9 al capítulo 12, vemos esta historia que hemos venido leyendo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y en el capítulo 9 vemos esta historia resaltando, ¿verdad? Siempre esta genealogía de Israel y haciendo remarcar, ¿verdad? Resaltar a nombres, ¿verdad? Dentro de esta historia por la cual Israel ha caminado. Y vemos en el capítulo 9 que empieza describiendo ya en este capítulo la genealogía de aquellos que regresaron después del exilio, aquellos que describe aquella genealogía y la restauración de los que regresaron del exilio babilónico a Jerusalén. Y vemos nosotros que los que son mencionados como que eran un grupo importante del que regresó fueron los sacerdotes y los levitas. Y se enfoca especialmente en aquellos que eran porteros, encargados de las puertas del templo. Y de igual forma vemos, ¿verdad?, que resalta que en la tribu de Benjamín, la que fue crucial para la restauración de la vida en Jerusalén tras el exilio. Y vemos, ¿verdad?, que menciona las funciones de los sacerdotes y levitas que sirvieron en el templo de Dios, resaltando a aquellos que se encargaron de ofrecer los sacrificios y las oraciones, restaurando ese servicio a Dios. Además vemos, ¿verdad?, que se da una lista de varias familias importantes dentro de la genealogía de Israel, incluyendo a todos aquellos que habían regresado después del exilio, ya que después de Crónicas estaremos viendo, ¿verdad?, estos libros donde estaremos viendo, ¿verdad?, ese exilio cuando Israel fue tomado por Babilonia y fueron exiliados fuera de Israel, los israelitas a Babilonia, esa parte de donde Babilonia dominaba, reinaba. En el capítulo 10 vemos nosotros la historia sobre Saúl y su familia. Vemos en este capítulo, ¿verdad?, narra una vez más la trágica muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, donde Saúl y sus hijos, incluidos Jonatán,
el mejor amigo de David, ¿verdad? Abinadab y Milcasúa son muertos, Milcu- Milcasía son muertos en batalla. Y nos relata una vez más, ¿verdad?, que el cuerpo de Saúl es, am, es, es deshonrado por los filisteos al degollarlo, ¿verdad? Quitarle la cabeza y usar aquello como un trofeo, y que lo cuelgan en las murallas. Y vemos esta hazaña una vez más descrita aquí de los habitantes de Jabes de Galaad que toman el cuerpo de Saúl y de sus hijos y le dan un funeral digno. De igual forma vemos, ¿verdad?, que resalta el hecho del fin de la dinastía tras su muerte de Saúl, ¿verdad? Y cómo David es tanto elegido por Dios como por el pueblo para él ser rey, ¿verdad? Aquel que continuara, ¿verdad?, con este reinado. Y vemos que la muerte de Saúl es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios, que aquel reinado que se le fue dado fue desraigado de él. En el capítulo 11 vemos, ¿verdad?, el ungimiento de David y sus conquistas. Vemos que después de la muerte de Saúl, David es ungido rey de todo Israel, tras haber sido solamente el rey en Judá por un tiempo, en Hebrón. Y después de esto vemos, ¿verdad?, que David reafirma su reinado, nos da este relato de que David reafirma su reinado y conquista Jerusalén, convirtiéndola en su capital, que sería conocida como la ciudad de David. Y nos da mención una vez más a este pasaje que amo leer, me encanta leer sobre los valientes de David. Menciona a estos hombres, este grupo de hombres que realizaron grandes hazañas durante el reinado de David. Entre ellos se destaca el valiente Haseb Basebet, quien derrotó a 300 enemigos en una sola batalla, ¿verdad? Y también menciona a los 3 guerreros de élites, ¿verdad? Que desafiaban la adversidad y aún en una ocasión para ellos poder bendecir la vida de David en un momento de sed y desesperación. David les menciona a ellos que él tiene sed de una agua específica y ellos arriesgan su vida para ir y agarrar esa agua para David. Mas David vemos, ¿verdad?, que él la derrama como un sacrificio para Dios, ya que no se consideraba el digno de tomar aquella agua por el riesgo que ellos habían puesto su vida en, por ir y buscar aquella agua para él, ¿verdad?, como rey. Vemos, ¿verdad?, que David es descrito como un líder militar exitoso, que con la ayuda de sus valientes guerreros, él llega a extender y asegurar, afirmar ese reino, ¿verdad? Y desde luego, por la gracia y la misericordia de Dios, que era Dios quien le daba esas victorias, ¿verdad? Esas estrategias, la fortaleza, las personas. Dios era quien hacía todas las cosas posibles. Y en el capítulo 12 vemos, ¿verdad?, que en este capítulo relata cómo diversos grupos de israelitas de todas las tribus se unen a David, reconociéndolo como el rey legítimo. De la tribu de Benjamín y Judá llegaron miles de guerreros, nos relata que se unieron a él, a la causa de David, reconociéndolo a él que la palabra y el ungimiento de Dios era de que él iba a ser rey. También menciona a los gaditas, los de la tribu de Zabulón y los de Neftalí. Se describen como hombres de guerra armados para luchar, dispuestos a seguir a David. Se menciona también que los hombres de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Vemos que nos resalta que su sabiduría de ellos era muy importante para la unidad y el liderazgo de David.
Y de igual forma vemos, ¿verdad?, que a lo largo de este capítulo se enfatiza que todo Israel se unió a David y él fue finalmente consagrado como rey en Hebrón, donde comienza su reinado, ¿verdad? Así que vemos nosotros dentro de estos capítulos que hemos leído tantos nombres, ¿verdad? Y la repetición de estas historias. No tan solamente son estas una repetición de algo que ya hemos leído anteriormente, ¿verdad? En el libro de Samuel, en el libro de Reyes, pero una vez más resaltando, ¿verdad?, ese necesario recordatorio de parte de Dios de que a pesar de los desafíos y los conflictos en Israel, vemos nosotros que David siempre buscó la dirección de Dios. Y dentro del liderazgo de David vemos nosotros que por su fidelidad a aquella voluntad divina de Dios, Dios lo honró y lo respaldó a él, ¿verdad? Y dio cumplimiento a aquella palabra que él había dado, a aquel ungimiento que había puesto sobre la vida de David. Y vemos, ¿verdad?, que David, aunque él había sido ungido por Dios, él necesitaba aquella unidad también de parte del pueblo, de las tribus. Y vemos, ¿verdad?, esta necesaria unidad y el trabajo en equipo son claves y importantes para poder llevar a cabo el trabajo de Dios, el plan de Dios, ¿verdad?, el propósito de Dios. Si el pueblo se hubiera puesto en contra de David y se hubieran unido a Saúl, y hubiera estado aquella falta de unidad, ¿verdad? Y de ser ellos entendidos con los tiempos, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente con el pueblo, con la tribu de Isaacar, que fueron claves en traer esa unidad por la sabiduría de ellos, que eran entendidos. Era esto clave y importante, esta unidad de parte del pueblo para poder conllevar, ¿verdad?, este propósito de Dios, algo que Dios ya había dicho, ¿verdad?, que David iba a ser el próximo rey y que Saúl iba a ser quitado. Esto nos enseña, ¿verdad?, la importancia de entender los tiempos y saber lo que Dios espera en momentos de transición y cambio. La sabiduría es importante y necesaria en tiempos de incertidumbre. Así que vimos nosotros, no tan solamente estamos volviendo a leer esto, pero es recordando a nuestro espíritu, a nuestra alma, la necesidad, ¿verdad?, de la unidad, la necesidad de someternos a la voluntad de Dios y resaltar, ¿verdad?, esas tribus, esos grupos, esos nombres importantes de estas personas que decidieron obedecer a Dios. Y vemos nosotros el resultado de ello. Y a la vez ver, ¿verdad?, también aquellos hombres y aquellos nombres de aquellas personas que decidieron desobedecer a Dios y ver la consecuencia de sus acciones. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. No tan solamente estamos leyendo nombres, sino que estamos detrás de cada nombre hay una historia donde podemos ver nosotros la mano de Dios, donde podemos ver nosotros el resultado de nosotros obedecer, el resultado de nosotros ser entendidos y sometidos. Amén. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy y gracias por haberte conectado hasta este momento. Dios te bendiga y te espero el día de mañana.